hemos tomado de cuidado. Cuando usted dijo que cuando empezamos a hacer la prueba de la autopsia, usted dijo que lo ideal era poner en algunos mecanismos, pero como ya está demostrado, no es necesario hacer esa prueba. También porque eso es algo que nos pasa frecuentemente en el laboratorio de bacteriología cuando tenemos las técnicas manuales. Yo, para recuperar del inóculo primario, ¿qué es el inóculo primario? La muestra de tejido, por ejemplo, la muestra de orofaringe. Esa siempre tengo que ponerla en la muestra portátil para estreptococos. ¿Por qué? Porque si hay un bajo inóculo y usted le pone en la aerobiosis, tiene muy baja probabilidad de recuperar. Sin embargo, cuando ya ha crecido, ya lo tiene usted recuperado, él ya no necesita una atmósfera capnófila para poder hacer su prueba bioquímica, porque ya está recuperado. Si usted tiene una incubadora de CO2, no puede ir tampoco le recomendar, pero si no tiene para esta prueba de la proteína, para aerobiosis y no va a tener problemas, porque como el inóculo está concentrado de las 5 manzanas, usted va a tener la prueba de la sensibilidad y resistencia a de nada, Oscar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a los videos enviados de la reproducción de la práctica? Luisa, sí. Dice, cuando se hace la prueba de la hexatanasa, digamos que salieron unas 2, 3 agustitas, pero bien chiquitas, sería ya positivo, ya se lo reportaría positivo, por más pequeñas que sean. Sí, pero deben ser inmediatas. Y debe usted estar segura de que el reactivo está trabajando bien y que es la concentración adecuada. Por eso también a todos los reactivos de microbiología tenemos que tener control de calidad. Por ejemplo, puede ser que usted esté, me invento ahorita, con una hemátidos y utilice para ver la catalasa, utilice un peróxido de nitrógeno al 3%. Hay que le van a dar las boquillas muy chiquitas que le van a tener agudas, porque en ese caso se necesita el 30%. Si utilizas el 30% para los estafilococos, es demasiado concentrado, tampoco se van a ver agudas. Entonces, no se olvide que la expresión de las enzimas está con el efecto que yo les ponía de un aspecto fenotípico nuestro. La nariz, la forma de la nariz, pero todos por la forma caracterizada podemos oler, aunque el aspecto sea distinto. Entonces es lo mismo que pasa con las bacterias que expresan proteínas. Puede ser que las expresen en menor intensidad que otras, y eso hace que la reacción no sea tan intensa. Cuando usted tenga dudas y sean muy poquitas enteras, haga de nuevo y coja más inóculo, más bacterias, porque cuando se expresan poquitas, pero usted tiene bastante inóculo en el prótesis, entonces va a ver que las burbujas se forman más rápidamente. Las burbujas tienen que ser inmediatas y generalmente los estafilococos son súper evidentes, como se vio en el video. Les tengo una pregunta. En el caso de la prueba de la coagulasa, ¿se puede hacer con plasmas de personas o pacientes que van a hacerse la prueba de TTP o no? Con eso sí, hice con plasma citratado, porque no tenemos el plasma de conejo. Igual que utilizo un agar sangre hecha con sangre humana, cuando lo correcto es hacer con sangre desfibrinada de cordero, ¿no es cierto? Y además de animales que están inhibidos para que no produzcan anticuerpos. Pero en realidad cuando no se tiene, se hace esas adaptaciones. Y yo lo que les hice es con el plasma citratado de plasma humano. Realmente no se nota la diferencia. Pero estoy en la obligación de decirles lo que dice la literatura y en obligación de decirles la verdad con qué hice yo. Se vio bien, ¿no es cierto?, el coágulo.
en el video, o sea, ¿se vio la diferencia? Sí. Sí, sí se vio. Perfecto. ¿Está claro, Jordan, su pregunta? Sí, le dicen gracias. De nada. ¿Nadie más? Está bien. Entonces yo les voy a ir revisando otra vez, por última vez, este cuadrito de las bacterias gram positivas para recordarles lo que les envié. Ustedes vieron las reacciones de bacterias que nos dieron catalasa positivos y catalasa negativos. No me han llegado con beta hemólisis, pero apenas me llegue, aunque sea tardecito, ya se termine la asignatura, el rato que me llegue, yo les envío. No los tengo de momento, pero ustedes deben tener claro, por lo menos en la teoría, qué hacer. Lo único que no han visto ahora es entonces un Streptococcus agalactiae y un Streptococcus diógenes, pero los demás hemos visto todo, ¿no es cierto? Entonces, en los reportes de la práctica número 7 y 8, que será el reporte de práctica grupal para esta unidad, ustedes deben incluir en resultados los resultados de los videos y de las pruebas que yo les estoy enviando. Entonces, de la cepa 1 me salió catalasa positiva y tal cosa, de la cepa 2 me salió tal, es esta bacteria, porque ustedes tienen que repasarlas para poder hacer en el momento en que les toque hacer. Por lo tanto, en este reporte sí habrá resultados, porque aunque no lo hagan ustedes, se los estoy haciendo yo a las cepas para que ustedes puedan reportar. ¿Sí? Entonces, yo cómo me doy cuenta de que son, cómo sospecho de que son bacterias gram positivas. Inicialmente van a ser el tipo de colonias que ya hemos revisado en una práctica anterior, que van a ser los estreptococos, sí se vio la diferencia, colonias muy pequeñitas frente a los estafilococos, que son colonias más grandes, son colonias más blancas, son colonias con beta hemólisis, generalmente los estafilococos. A diferencia de los estreptococos que pueden tener los 3 tipos de hemólisis, pero tienen unas colonias totalmente distintas, muy, muy pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, la otra guía que me da a mí es ver que no crecen en Agarma conkei. ¿Por qué? Porque el Agarma conkei es selectivo, ¿no es cierto? Entonces, no los deja crecer. En ese momento yo tengo que hacer una tinción de gram. Si en el gram veo cocos gram positivos, tengo varias posibilidades. Pueden ser estafilococos, pueden ser micrococos y pueden ser streptococos. Los estafilococos y los micrococos me van a dar una prueba de catalasa positiva y los streptococos una prueba de catalasa negativa. Cuando yo tengo una prueba de catalasa positiva, como ustedes vieron, ahí en 2 bacterias, ¿no es cierto? Yo voy a decir son estafilococos. Si son estafilococos, entonces voy a hacer la prueba de la coagulasa. Si esa coagulasa me salió positiva y me fermentó el manitol, yo voy a decir que son estafilococos aureus. Si esa coagulasa me dio negativa, yo voy a decir que son estafilococos, coagulasa negativos o micrococos. ¿Qué debería hacer? Debería ser la fermentación del manitol, que va a estar negativa, y debería ser una novobiosina y una furazolidona. ¿Para qué? Para diferenciar la furazolidona entre estafilococos y entre micrococos. La furazolidona va a ser, los micrococos van a ser resistentes a la furazolidona y los estafilococos sensibles. Cuando leo la novobiosina, si es que esta me da resistente, voy a decir que son estafilococos aprofíticos, y si esta me da sensible por técnicas manuales, voy a reportar estafilococos coagulasa negativa. Y hasta ahí llego con los estafilococos y luego les tengo que hacer la prueba de la susceptibilidad que ustedes están viendo en la asignatura de antibióticos. Si es que la catalasa me dio negativa, tengo que tener en cuenta el tipo de hemólisis. Si es una beta hemólisis, yo voy a sospechar de entre los más comunes Streptococcus agalactiae y Streptococcus pyogenes. Pero también puede ser Streptococcus C, G, ¿no es cierto? F, las otras especies que nosotros habíamos hablado en la teoría. Entonces, para esto tengo que hacer la prueba del CAMP, de la bacitracina y la sulfa. Y voy interpretando cómo me salen para poder saber si es un Streptococcus del grupo A,
yo estoy diciendo beta hemolítico del grupo A es un Streptococcus pyogenes. Este tiene que darme vacitracina sensible y sulfa resistente. Y el CAM me va a dar negativo. Si es que es un Streptococcus beta hemolítico del grupo B, es decir, Streptococcus agalactiae, me va a dar vacitracina y sulfa resistente y el CAM positivo. Si es que ninguna de todo esto le sale confuso, entonces ese es un Streptococcus beta hemolítico no A, no B, que puede ser del grupo CG, lo que les digo. Para saber qué grupo es, entonces necesito antisueros para poder identificar las proteínas de membrana con las que clasificamos en estos serogrupos. Si no, yo reporto Streptococcus no A, no B. El médico ya sabe que puede ser cualquiera de los otros. Si es que yo veo una alfa hemólisis, que pueden ser Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo Viridans o Enterococcus, que son los Streptococcus del grupo D. Sin embargo, es más común que los enterococos tengan una gamma hemólisis que una alfa hemólisis. Pero como hay la posibilidad de que algunos tengan alfa hemólisis, como justamente el que les envié en el video, entonces tengo que hacer la prueba de la optoquina y la solubilidad en bilis. Si la solubilidad en bilis me sale positiva por un ennegrecimiento en la estría donde yo sembré o alrededor del medio, yo voy a decir que son enterococcus. Y si tengo en el laboratorio técnicas manuales, pero el medio de piruvato lo voy a hacer, y si es positivo voy a decir que es faecalis, y si es negativo voy a decir que es faecio. Si no tengo piruvato, yo reporto Enterococcus sp. La optoquina va a ser resistente. Si es un Streptococcus del grupo Viridans, la bilis espulina no me va a dar ninguna reacción, así haya crecimiento, no va a haber ennegrecimiento en el medio, por lo tanto va a ser negativa. Y la optoquina va a ser resistente, y reporto Streptococcus del grupo Viridans. Si es Streptococcus pneumoniae, me va a dar negativo para la solubilidad en bilis, me va a dar negativo para la bilis espulina y me va a dar sensible a la optoquina. Si es que esto es lo que yo tengo en el laboratorio por vía manual, yo voy a reportar presumible Streptococcus pneumoniae. Si es que tengo además solubilidad en bilis, entonces yo hago la solubilidad en bilis para confirmar que ese es un Streptococcus pneumoniae. Si la prueba de solubilidad en bilis es positiva, yo ya no le pongo presumible, yo pongo Streptococcus pneumoniae en mi reporte. Todo eso ustedes lo pueden ver en los videos que yo fui haciendo prueba por prueba. Ahora vamos a pasar a la práctica número 8. Ustedes tienen un video colgado en el EVA institucional junto a esta práctica y algunos documentos en las carpetas de archivos que yo les sugiero que ustedes, luego de terminar esta práctica conmigo, vayan a revisar. Después de eso, en el transcurso de la semana, yo voy a hacer como con los cocos gram positivos y les voy a enviar el protocolo del urocultivo. Pruebas, cómo se siembran, escucharán bien las indicaciones que les doy de cómo se siembran, de por qué, de cuáles son los medios que nosotros vamos a utilizar para la prueba de la identificación de los bacilos gram negativos, y les voy a mandar fotos con las 5 pruebas básicas que nosotros utilizamos con el nombre de la bacteria, para que ustedes vean, por ejemplo, cómo son esas bacterias si es una pseudomonas, cómo les va a salir si es una Klebsiella, qué van a escribir en el reporte de resultados. Primero, la bacteria que vamos a hacer en el video como resultado, y luego la descripción de las fotos que yo les estoy enviando. Por ejemplo, yo les envío Pseudomonas aeruginosa, la fotito, y los resultados de la batería de pruebas bioquímicas. Ustedes en los resultados van a describirla. Ese TCI es K sobre K. ¿Qué significa? Que no fermenta azúcares. Ese citrato está positivo. ¿Qué significa? Que la bacteria tiene citratasa y utiliza carbono a partir del citrato. Así es como van a hacer el reporte de la práctica número 8. Entonces, yéndonos al fundamento de esta práctica, es importante que ustedes sepan que es un ejemplo para poder ver las bacterias gram negativas más comunes. ¿Cuáles son las más comunes en el laboratorio de bacteriología? Las de la familia Enterobacteriaceae.
Estas generalmente ustedes saben que colonizan el tubo digestivo humano, son parte de nuestra microbiota, pero pueden actuar como oportunistas en varios casos. Pueden actuar como oportunistas cuando se mueven de su nicho, es decir, las mujeres solemos tener infecciones de vías urinarias en la edad fértil por las prácticas sexuales o por malos hábitos de higiene, porque arrastramos la microbiota desde el recto o el ano hacia la zona, hacia el perineo, y de ahí llegan fácilmente a las vías urinarias, ingresan y nos dan una infección de vías urinarias. Por eso, esa es la explicación de que sean más comunes en las mujeres que en los hombres, por nuestra fisiología también. Entonces lo que vamos a hacer es a explicarlas. Me dan un momentito para cerrar la cortina porque está entrando mucho sol. Tan linda la gorra. Ya, ahí estoy un poco mejor. Entonces, nosotros también cuando ustedes hacen un urocultivo, lo más común, el agente etiológico o los agentes etiológicos más comunes van a ser del 70 al 80% Enterobacteriaceae. Si yo aíslo estafilococos coagulasa negativos, esos no son patógenos, son generalmente de la mucosa vaginal, ¿no es cierto? Porque por chorro medio pasa por ahí la orina. De ahí la importancia de que la muestra de orina sea bien obtenida. ¿Cómo es bien obtenida? Que la persona tiene que hacerse un lavado con jabón e inmediatamente después orinar, en la primera orina de la mañana, orinar un poco y coger el chorro medio, es decir, lo que quedó de la mucosa residente después de lavarse con jabón va a ser arrastrado por el primer chorro de orina. Por lo tanto, me permite tener una muestra representativa del real patógeno, es decir, de lo que está dentro en vías urinarias que deben ser estériles. Entonces, ¿qué de las características que nosotros ya sabemos de Enterobacteriaceae? Sabemos que crecen en agar Maconkey, que la mayoría son fermentadoras de lactosa, no todos. Por ejemplo, Proteus no fermenta lactosa, sí glucosa. Tenemos Serratis, fermentadora lenta. Entonces, y a pesar de eso, sigue siendo Enterobacteriaceae. En esos casos, es muy útil entonces hacer la prueba de la oxidasa, porque la oxidasa es el análogo de la catalasa para bacterias gram positivas. Si yo hago una oxidasa en bacilos gram negativos, lo que yo voy a ver en ese caso es, si es negativa, es Enterobacteriaceae, ¿no es cierto? Con algunas excepciones. Muy pocas. Y si es positiva, yo voy a pensar en un bacilo no fermentador, es decir, Pseudomonas, Burkholderia, Stenotrophomonas, ¿no es cierto? Excepto el Acinetobacter, que es un cocobacilo no fermentador que tiene una oxidasa negativa. Entonces, ¿cuáles son las 5 pruebas básicas, las mínimas que ustedes van a utilizar en el laboratorio? La prueba del citrato, la prueba del SIM, la prueba del TCI, la prueba de lisina y la prueba de la urea. La prueba del citrato nos indica la utilización de citrato como fuente de carbono. Para esto, la bacteria tiene que tener una enzima que se llama citratasa, y tiene que, con esta capacidad, poder virar el medio del verde inicial a el color azul. Si solamente es en pico de flauta el azul, eso es igual positivo. El SIM son siglas, ¿no? El citrato lo escribimos completo, SIM y TCI siempre se escriben en siglas. El SIM significa la S de azufre. Entonces buscamos la producción de ácido sulfhídrico. La I de indol, buscamos que la bacteria tenga una enzima que se llama triptofanasa y que reaccione con el reactivo de COVAX que le ponemos en el SIM, dando un anillo de coloración rojo cuando es positivo y diciendo que la triptofanasa del medio ha creado uno de los restos que son indol, ácido pirúvico y amoníaco.
pero nosotros nos interesa detectar el indol con el cambio de color. Y la M de movimiento, que la detectamos según el crecimiento que hay en el agar sim. Por eso en el agar sim lo hacemos de forma horizontal, no en pico de flauta como lo hacemos a los otros. A estos los sembramos de forma rectita, hasta el fondo del medio, pero no hasta tocar el fondo del tubo. Eso es súper importante cuando estamos sembrando. ¿Por qué? Porque si usted toca los fondos de los tubos, generalmente el agar se desprende del tubo y se levanta o se rompe. Y a las 24 horas ver yo un agar roto o levantado, voy a decir, esta bacteria es productora de gas. Y a lo mejor no, es solamente que sembré mal. Entonces tienen que tener cuidado en el momento que siembran. La prueba del TSI es una prueba que me ayuda a ver la fermentación de carbohidratos. En este caso, la bacteria puede utilizar la lactosa, la glucosa y la sacarosa. Recuerden que hay otra prueba para ver esta que se llama agar de Kliger, y la diferencia con el TSI es que el Kliger solamente tiene glucosa y lactosa y el TSI tiene glucosa, lactosa y sacarosa. Y es más efectivo porque la presencia de sacarosa hace que las fermentadoras lentas de lactosa me den a las 18 o 24 horas una fermentación más efectiva que en el agar Kliger. ¿Cuál es la interpretación? Yo tengo que interpretar tanto en el fondo del medio como en el pico de flauta. En el fondo del medio interpreto la utilización o fermentación de glucosa y en el pico de flauta la lactosa y sacarosa. Entonces yo tengo varias posibilidades aquí y ¿cómo las interpreto? Yo digo A sobre A si es que el medio se ha alcalinizado y el rojo de fenol, que es el indicador, ha cambiado de pH y entonces hace que el medio de un rojo inicial pase a amarillo. Si es que este medio entonces tiene A sobre A, quiere decir que se ha fermentado lactosa, sacarosa y glucosa. Si este medio es K sobre A, quiere decir que esta bacteria solamente ha fermentado la glucosa, pero no la lactosa o la sacarosa. Y también puede ser que sea K sobre K. Esta bacteria no fermenta ninguna de las azúcares. Eso no quiere decir que no las use, porque hay bacterias como la pseudomonas que no las fermenta, pero las oxida. Esta prueba mide solo fermentación, no oxidación. La prueba de la urea está basada en la capacidad de las bacterias para tener una enzima que se llama ureasa que hidroliza la urea y las va a descomponer en 2 moléculas de amoníaco. ¿Cómo lo veo yo positivo? El medio pasa de un color amarillento a un color fucsia, rosado. En función de la proporción de la ureasa, nosotros vamos a ver algún rosadito leve o a un fucsia súper fuerte. Y la prueba de la lisina. Esta determina la capacidad de algunas de las bacterias de descarboxilar o desaminar. Entonces, ¿qué estoy buscando? Enzimas descarboxilasas o desaminasas. Cuando una prueba me da positiva en lisina, quiere decir que esta bacteria tiene descarboxilasas y desaminasas. Esta es muy buena porque la mayoría son positivas, pero por ejemplo, hay pocas enterobacteriaceae que son negativas. Aquí yo les voy a recordar que ustedes vayan al JAWEST anterior, creo que ya lo dijimos hace algún tiempo, alguien me ofreció enviarles la foto, no sé si fue Yelena, de la versión anterior porque no la encuentro en esta versión nueva, en la que les indican todas las bacterias que tienen posibilidad de tener excepciones. Es decir, no todas las bacterias me dan 100% positivas a la lisina. A veces hay bacterias que me dan un porcentaje chiquito de una prueba rara y sigue siendo, por ejemplo, una Escherichia coli, ¿no es cierto? La mayoría de Escherichia coli me dan A sobre A, pero hay una que es muy patógena, que ustedes ya la vieron, que es fermentadora lenta y yo al otro día la voy a ver como K sobre A. Entonces, y sigue siendo mi Escherichia coli, pero son raras. Entonces, ustedes tienen que estudiar este cuadrito que Yelena me ofreció enviarles una foto. ¿La tienen ya?
Eso fue cuando vimos la de Enterobacteriaceae. ¿Y Elena está en clases? Sí, dicen, aquí estoy. Envíeles la foto del libro de la versión anterior. Usted sí sabe de cuál hablo, ¿no es cierto? Sí, en la que están las ya. Entonces, para que ellas sepan, porque si yo le digo, por ejemplo, hay una Escherichia coli y me da A sobre A, citrato negativo, urea negativo, movilidad positiva, indol positivo, sulfídrico negativo, lisina positiva. Eso es lo típico. Eso yo si lo leo así, esa es una Escherichia coli. Pero alguna de esas me da igualito, pero me da K sobre A. Y no me da con nada más. Y yo puedo ver en ese cuadrito las excepciones, porque puede haber que las cepas patógenas son fermentadoras lentas de lactosa, porque ocupan su metabolismo en formar toxinas y no en fermentar lactosa para hacerse más patógenas. Entonces, como les decía, las bacterias son muy adaptables y ellas se van mutando de acuerdo a la necesidad. Por esa razón es que lo que yo les doy en la tablita de aquí es la generalidad. Pero eso no quiere decir que es lo único. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado de leer ese cuadrito también cuando tengan algo manual y tengan cepas raras. Digan, ay, todo me cuadra menos esto. Entonces ahí voy al cuadrito. Pero por ejemplo ahí les dice, Escherichia coli es el 100% indol. Si algo le da indol negativo, eso ya no es una Escherichia coli. Porque hay pruebas que todas me deben dar al 100% y otras que me van a dar 90%. Eso que quiere decir que una de cada 10 me puede dar lo contrario a lo que dice la regla. Entonces es importante ese cuadrito que lo hablamos cuando vimos en teoría de Enterobacteriaceae para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo les decía que la lisina es una de las pruebas que se interpreta al contrario. Esta es positiva cuando mantiene el color. El color inicial de la lisina es un color morado, ya lo van a ver en los videos y en las fotos que yo les voy a enviar de la reproducción de la práctica. Pero es positiva cuando al otro día, después de incubarla, la sigo viendo morada o en esos tonos, no amarillenta ni verdosa. Si la veo, o sea, si ha cambiado de color, esa prueba es negativa. Si no ha cambiado de color y se mantiene en la gama de lilas, esa prueba es positiva. ¿Por qué? La prueba positiva, aquí yo les decía, la lisina descarboxilasa, que es la enzima que tendrían las bacterias que me van a dar positivas, va a formar cadaverina. Esta cadaverina alcaliniza el medio, entonces al principio, en las primeras horas, una prueba positiva va a cambiar de color. Pero este medio contiene hierro, que también puede detectar la formación del sulfuro de hidrógeno. Y luego la desaminasa hace que otra vez vire el pH y vuelve al color inicial. Y por eso vemos que esta prueba se interpreta diferente a las demás. Esta técnica ya se las he explicado. Esto también. El procedimiento es lo que yo les voy a enviar, ¿no es cierto? Siempre sembramos por técnica de CAS. La técnica de CAS es lo que habíamos visto en la práctica número 3, me parece, o 4, en la que nosotros utilizamos una asa calibrada. Esta asa calibrada me permite saber qué cantidad de orina voy a coger yo. Las asas vienen con diferente calibre. Vienen para coger 10 lambdas, para coger una lambda, es decir, de 0.01 de 0.001. Dependiendo de la que ustedes utilicen, van a multiplicar cada colonia por 100 o por 1000. Porque es muy importante para interpretar un urocultivo contar. Este es uno de los cultivos cuantitativos, pero no se cuenta siempre igual. Cuando la orina es obtenida por chorro medio, ustedes deben requerir por lo menos 100.000 unidades formadoras de colonia de cada bacteria patógena para considerarse una infección de vías urinarias. Si la prueba es obtenida de forma aséptica, es decir, por punción suprapúbica o por sonda bien obtenida, por supuesto, usted debe procesar de 100 a 10.000, que es considerado una infección de vías urinarias. ¿Qué no se procesa? Si yo consigo algo de chorro medio de un paciente hospitalizado que está con catéter y yo veo 2 bacterias
y la una tiene 100.000 y la otra tiene 10, 20, yo digo chorro medio, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente proceso la que predomina. Pero si yo tengo un paciente que está sondado y obtuvieron por sonda y obtengo dos bacterias, la una 10.000, la otra 10.000, proceso las dos, hago antibiograma de las dos y reporto las dos. ¿Cuándo no proceso un urocultivo? Cuando yo veo generalmente que me han crecido, por ejemplo, solo en la parte del agar sangre, sospecho que son bacterias gram positivas. ¿Cuál es de los gram positivos un real patógeno? El Staphylococcus saprophyticus y los enterococos. Los demás no son considerados patógenos de vías urinarias porque son propios de la mucosa. ¿En qué casos sí reporto un estafilococo epidermidis? Si, por ejemplo, es un neonato que está con catéter y el médico le pide que por favor le reporte porque ya no saben qué más puede ser y puede ser un foco. Por lo tanto, aquí la comunicación con el médico es muy importante. Sin embargo, la regla, entonces yo veo paciente en mujer en edad reproductiva y veo 3 o 4 colonias, todas gram positivas, eso se reporta una muestra contaminada y se sugiere nueva muestra. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuál de esos es el patógeno y le crece solo gram positivo sin predominio de ninguno. Ahí yo no proceso y pido nueva muestra. Ya aquí está la explicación de lo que les acabo de decir y aquí ustedes tienen que leer los principios de cada prueba. Yo ya se los he explicado varias veces, lo hemos visto en teoría, pero aquí está resumido, ¿no es cierto?, de cada prueba. Entonces, se prueba de la citocromo oxidasa, cuál es el principio, qué es lo que nosotros utilizamos y cuál le va a dar positiva, cuáles les van a dar negativas y cuáles son las excepciones. Entonces, esto de aquí deben leerlo con tranquilidad. Cuando terminemos esta explicación, ustedes tienen que volverlo a leer porque se supone que ustedes ya lo tenían leído. Y vamos a complementar con los videos que les voy a enviar, de tal manera que la próxima práctica, que es el próximo martes, vamos a hacer el mismo ejercicio que hoy hemos hecho con la práctica de la semana pasada, para que ustedes, una vez leídos todos los instrumentos que le he dado, vistos los videos de la reproducción de la práctica y releído el manual de prácticas, me expresen sus consultas y poder quedar claros con esto. Entonces aquí hay ejemplos, ¿no?, del SIM que les decía. Este es horizontal y aquí se ve claramente cuál es un negativo, cuál es un positivo para indol, porque este tiene un anillo amarillo y este tiene un anillo rojo. El reactivo de COVAX se lo añade 24 horas después, es decir, después de haber incubado los medios. Esta movilidad sería positiva porque ustedes ven que no crece solo alrededor de lo que ustedes punzaron, sino que crece a los lados. Eso quiere decir que la bacteria tiene flagelos que le permiten moverse a través del medio. Esta es una prueba de TCI. En esta prueba de TCI tenemos A sobre A y miren, aquí está roto el medio y está levantado. Entonces, eso es lo que me dice a mí que aquí hay producción de gas. Cuando yo digo que aquí hay producción de gas, veo esto. Si yo toco cuando siembro el fondo, casi siempre se levantan. Y voy a decir que hay producción de gas cuando no sea realmente producción de gas. Aquí tengo una K sobre A. Una fermentadora de glucosa, no fermentadora de lactosa ni sacarosa. Aquí veo una K sobre A con la producción de ácido sulfídrico. Aquí veo el pico de flauta rojo, veo ennegrecido y generalmente cuando yo veo ennegrecido el medio, debajo esto va a estar fermentado. Y esta es una K sobre K, no fermenta ninguna de las 3 azúcares que tenemos en el TSI. La prueba de la ureasa, no he puesto foto, se las envío en los videos. La prueba del citrato, este es el color inicial,
de color verde, este es el color positivo que se torna azul. Si ven que este está positivo más en pico de flauta que en fondo, no importa, ya es positivo. No tiene que estar todo azul para decir que es positivo. Les voy a recomendar que lo revisen bien aquí a todos los fundamentos para que ustedes puedan entender. A uno se le graba más cuando entiende, no solo el cambio de color, sino cuando entiende la reacción que hay ahí. Y aquí todas estas pruebas nosotros ya las hemos visto en teoría, pero aquí están resumidas en el manual de práctica cuál es el fundamento, el procedimiento y la interpretación. Puesto acá, se me ha movido la foto. Ah, no, esta es una lisina. Y esta es una lisina. Si ustedes ven, aquí también les decimos K sobre K, o esta es una prueba positiva y esta es una prueba negativa por este amarillo que está en el fondo. Entonces, los resultados los van a hacer de acuerdo a los videos que yo les voy a enviar y luego lo que ustedes harán es este cuadrito de aquí. Yo no lo tengo aquí, pero les voy a mandar el día de mañana una foto para que ustedes puedan identificar la bacteria que les voy a enviar en el video. En ese cuadrito están resumidos los resultados por géneros y especies de bacterias gram negativas comunes, para que ustedes vean que si hacen una buena bacteriología convencional es suficiente con las más comunes. Tendrán problemas con las muy raras, con las que no son comunes, pero con las más comunes, con estas 5 pruebas, ustedes van a poder salir. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos leído del manual de prácticas? No. ¿No? ¿Está todo claro entonces? Terminamos la clase conmigo, pero ustedes tienen que registrar la asistencia en el EVA, leer lo que, o sea, repasar lo que ya han leído del manual y les voy a empezar a enviar los videos de esta práctica y luego la siguiente semana veremos los resultados y ya con la hojita que les voy a enviar el día de mañana ustedes pueden tener claro cuál sería la interpretación general. Entonces nos veríamos el día de mañana en control de calidad. Si no tienen Lisa, una pregunta. Dígame, ¿quién habló? Amy, dígame. Yo, Amy. En el video decía que cuando se esteriliza el asa se debe de secar y lo secaba en la tapa del frasco de orina. Por ejemplo, cuando también se va a hacer un medio de cultivo, ¿se puede secar en el agar? ¿Secar? No he dicho que se seca. ¿Dije eso en el video? No, porque no hay veces que están en el video negativos. No, en los videos que nos dijo que para revisar. Ah, en el video que está colgado ahí, no en los míos, ya. Nosotros utilizamos, por suerte, asas estériles, entonces no necesitamos incinerarlas, pero cuando ustedes utilicen asas de platino es obligatorio incinerarlas entre cada procedimiento. En ese caso, lo ideal es enfriarlas, no secarlas. El video de la práctica 8. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo no dije nada. Galo, me parece que habló. Gracias. Dicen, creo que se refieren en el video, pone el asa en la tapa de donde está la muestra de orina. Enfriar. Sí, eso le iba a explicar. Entonces, no vamos a secar, sino vamos a enfriarla. ¿Por qué? Porque si una vez incinerada la ponemos al rojo vivo y yo cojo con eso al rojo vivo una bacteria, la voy a inactivar, la voy a matar. Y si ya la mato, no crece.
y entonces no me va a dar la reacción bioquímica. Por esa razón enfrío el asa, pero lo mejor no es lo mejor en la tapa de orina, porque esa puede estar contaminada. Lo mejor es en una parte del agar que no ha sido inoculado, el agar que está estéril, ¿no es cierto? Entonces usted le enfría en un ladito y de ahí sí coge una colonia hacia arriba y puede sembrar. Sí, gracias. De nada, Ingrid. ¿Alguien más? Ana, ¿usted tiene alguna consulta? Pero es sobre la investigación formativa. Ya, entonces terminamos con la práctica, ¿no es cierto? Ya, dígame, Ana. Dicen, el formato para la investigación formativa es introducción, marco teórico, resultados, conclusión y recomendación, ¿o qué nomás va? Me está hablando de la investigación formativa de bacteriología. Sí. Esta es una revisión bibliográfica. Uh-huh. No, tal como hemos quedado todo el tiempo. Ustedes dijimos que van a presentar como que si fuera para escribir un artículo, ¿no es cierto? Ya. De esa forma mismo hay que presentarla. Ya, dicen, gracias. Algo que les iba a decir, hay personas que me están escribiendo de forma personal, no les he contestado y no voy a contestar porque esos son los acuerdos que hemos quedado todo el tiempo. Si ustedes me hablan de asuntos académicos, tienen que hacerlo en el grupo para todos y ahí sí les voy a contestar, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos el día de mañana en control de calidad. Hasta mañana. Y topándome ahí. Ahora hablemos un ratito de... ¿Cómo hacemos el formativo? Hablemos para hablar, qué verdad. Por dos, yo también estoy con pereza, ni quiero ver nada. Más que alguien de ley me va, no sé, de ley va a hacer preguntas, no sé. No, sí, ya nos unimos, ya nos repartimos, solo que no sabemos los así son. Pero por lo menos lo de Baxter ya comienza esta semana, lo de control de calidad creo que era 2 semanas, era 15 días, y yo todavía no hago nada de control de calidad. Si te acuerdas que hacer ese tipo, no me acuerdo, una nueva decisión, algo así, sobre los valores.
A ver, si tú trajiste 8, ya queda 20, 21. ¿Cuál otro? Pusiste uno y no hay espacio ahí dentro. Mentiroso. Méteros. Así que eso está bien. Ya va a ver. ¿Qué te iba a decir? Y nosotros ya sería la disco, nos voy a buscar. ¿Listo? Ah, creo que no paré.